Hola, es Pastor Bernal les habla. Solo quiero darles las gracias por escuchar este sermón. Espero que sean bendecidos. Si son parte de una iglesia local y están escuchando este sermón como una enseñanza adicional, es fantástico. Espero que lo disfrutes y crezcas espiritualmente. Si no estás en una iglesia local, solo quiero exhortarte a venir y visitar Crosspoint en persona o que busques otra iglesia cristocéntrica y bíblica en tu área, porque creemos que todo el mundo debe de experimentar la bendición de estar conectado a una iglesia local. Espero que este video sea de bendición y te ayude a crecer en tus sentimientos por Jesús. There is an invisible war, a spiritual war raging all around us. Satan and his demons fight against us, our church, our families, our ministries. While our ultimate victory is secure in Jesus Christ, spiritual warfare is real. And just like a SWAT team puts on special gear, special armor for high-risk situations, Ephesians 6 tells us to put on our own SWAT gear, the full armor of God, the belt of truth, breastplate of righteousness, boots of readiness, shield of faith, helmet of salvation. Welcome to SWAT, Spiritual Warfare and Tactics. Buenos días, por favor, si pueden, pónganse de pie. El pasaje que vamos a leer hoy está en Efesios 6, 14 y 15. Si no tienen una Biblia, pueden encontrar una Biblia en el asiento delante de ustedes. Efesios 6, desde el versículo 14. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Antes de empezar a su palabra, vamos a orar. Señor, venimos humildes delante de ti y nos humillamos y reconocemos como Dios y que nosotros no somos Dios. Estamos en una guerra espiritual. Está todo alrededor de nosotros. El enemigo siembra semillas de conflicto, caos, confusión y ansiedad a nuestro alrededor y podemos estar llenos de temor, ansiedad que puede paralizarnos. Necesitamos tu paz. Necesitamos la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Y te necesitamos a ti para poder mantenernos firmes en esta guerra espiritual. Ven, Señor, por el poder de tu Espíritu. Abre nuestros corazones y nuestros ojos para que podamos ver tu palabra. Ayúdanos a reconocer todo lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy, de que tenemos paz para contigo a través de tu Hijo Jesús, y que cuando tenemos paz con Dios, tenemos la paz de Dios. Danos esta paz hoy, oramos, y pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Si nos acompañas en el día de hoy, estamos en medio de una serie de guerra espiritual en Efesios 6. Y no podemos predicar sobre eso sin haberlo experimentado nosotros mismos. Por favor, si pueden, levanten su mano y levanta tu mano si tú has experimentado un incremento en guerra espiritual en tu vida. Mira, hay mucha gente alrededor de ti. Y parece que se ha intensificado o quizás te está dando una conciencia mayor de esta realidad en tu vida. Pero la realidad es que estamos en una guerra espiritual. Y Dios nos está invitando nos está llamando a que podamos pararnos firmes contra los engaños del enemigo y que nos pongamos toda la armadura de Dios. Es interesante que después de que lanzáramos esta serie, fuimos a un pequeño retiro, tuvimos un gran tiempo reflejando lo que el Señor está haciendo en la vida de la iglesia, cuáles serían los nuevos pasos. Tuvimos un gran día, estamos regresando, está lloviendo, no le dimos atención porque estábamos preparándonos, estábamos emocionados y regresamos al edificio
de la iglesia y nos dimos cuenta de que había llovido tanto que mucha agua había llegado a la parte baja del edificio. Era tanta agua que podíamos verla y venimos aquí arriba al lobby y subimos que entonces había agua liqueando y filtrándose por el techo y que estaba mojándose todo el café y el agua estaba entrando y estaba empapando todas las paredes y vemos bolsas de agua que empiezan a liquearse, a infiltrarse por todas las paredes. Todo el mundo va. Cuando tú inviertes $3 millones en un edificio y empiezas a apretar todo, a abrazar todo, y después tienes guerra espiritual, te das cuenta de que Satanás siempre está trabajando para deshacer los planes de Dios. Desde entonces mi esposa ha sufrido de pesadillas y últimamente ha tenido pesadillas incesantes. Y hace 2 semanas escuchamos que una persona de nuestra comunidad fue arrestado por poseer pornografía infantil en nuestro vecindario. Y tú puedes sentir, puedes estar a percibirte de esta guerra espiritual, de estas fuerzas de oscuridad, estas fuerzas demónicas que están a nuestro alrededor. El enemigo tiene engaños, tiene maquinaciones para evitar que el trabajo de Dios avance. Y donde sea que hay oscuridad, Satanás siempre está trabajando. Y como pueblo de Dios debemos pararnos como el pueblo de Dios para permanecer contra estos ataques. Y muchas veces en medio de estos ataques anhelamos una paz. Anhelamos más o menos la paz que podemos ver en esta pintura. Este hermoso cuadro es acerca de las sierras nevadas en California. Necesito esa paz, necesito calma, necesito la serenidad de esas montañas, necesito paz. Pero te digo algo, esa no es la verdadera paz. No es la paz bíblica. No es la verdadera paz. La paz no es la ausencia de tormentas en tu vida. La paz no es la falta de guerra espiritual en tu vida. Pero la verdadera paz que viene de Dios es cuando experimentas paz en medio de la tormenta. Cuando experimentas paz, cuando las guerras espirituales arrecian a tu alrededor. Esa es la paz de Dios. Y el artista Jack Dawson realmente ilustra esto en esta pintura. La paz en medio de la tormenta. Si ves a este cuadro, puedes ver el caos de la tormenta. Puedes ver truenos, puedes escuchar los truenos y los rayos, y ver los rayos, y ves el agua que viene cascadeando por las peñas. Puedes ver el caos, la locura de toda esta tormenta, pero si ves con cuidado que en esa hendidura de la roca hay un pajarillo. Y este pajarito está protegido de las aguas, de la tormenta, del caos, está protegido de todo el caos alrededor de él. Este pequeño pájaro, ese pájaro está experimentando paz. Esa es la paz bíblica. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestras mentes y corazones en Cristo. Esa es la ilustración del tipo de paz que el apóstol Pablo quiere que tengamos en Efesios 6. Es la paz verdadera, la paz de Dios que experimentamos en el medio de guerra espiritual. Es la paz de Dios que nos capacita, aun cuando todo sale de control, porque podemos decir que porque tenemos a Jesús, porque tenemos paz con Dios, tengo la paz de Dios. No está atado a mis circunstancias, no está atado a mis inversiones, a mi cuenta de banco, no está ligado a cómo va mi matrimonio. Tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.
es el tipo de paz que el apóstol Pablo quiere que experimentemos. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6. Vamos a leer el capítulo 14 y leer el número 15. Si no tienes una Biblia, por favor, busca una en el asiento delante de ti. Uno de estos libros se llama Biblia y es la palabra inspirada de Dios. Vivimos en una cultura que ha desechado la verdad. Pero esta es la Biblia, la palabra de Dios. Ten cuidado cómo tú manejas este libro, porque su poder tiene el poder de explotar y transformar radicalmente tu vida y darte la paz de Cristo. Estamos en la página 979. Vamos a leer la palabra de Dios para nosotros hoy. Efesios 6, 14 y 15. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Si estuviste aquí la semana pasada, hablamos de la coraza de justicia. Es una pieza bastante interesante de la armadura, pero hoy vamos a hablar de zapatos. Parece anticlimático. Vamos a ir a la espada, al casco, pero hoy vamos a hablar de zapatos. Parece una pieza extraña de armadura, muy ordinaria, muy mundana. De hecho, tenía curiosidad y en el día de esta semana busqué que la mujer promedio en Estados Unidos tiene 19 pares de zapatos, mientras que el hombre promedio tiene 12. Los zapatos no están especiales. Todo el mundo los tiene. Vas en línea, los ordenas, vas a la tienda, los compras. Pero si tú hubieras vivido en el primer siglo en Reino Romano, cuando el apóstol Pablo está escribiendo, pero el ciudadano romano promedio no tenía un par de zapatos. Prácticamente nadie tenía zapatos, solamente 12 secciones. Dos tipos de personas que necesitaban zapatos. Los primeros eran mensajeros. Si tú eras un mensajero o un enviado, tu trabajo era llevar un mensaje de una villa a otra. Y si tú llevabas un mensaje urgente, te necesitabas un par de zapatos para protegerte los pies del terreno. Las otras personas que sí tenían zapatos eran los soldados. Si servías en el ejército romano, tú requerías un par de zapatos y los soldados romanos utilizaron zapatos muy especiales que se llamaban cáligas. Es muy impresionante. Esto es una foto del primer siglo antes de Cristo, antes de que Cristo naciera. Eso nos da una idea de cómo lucían unas sandalias, botas de soldados en esa época. Si ves en la suela, tienen unas tachuelas. Imagínate que esos son como unos tacos de fútbol del primer siglo o de béisbol. Te necesitas unos buenos tacos para tener tracción en el terreno. Si tú eras un soldado romano, necesitabas uno de estos zapatos porque era crítico que tuvieras tracción en el campo de batalla. Entonces, el apóstol Pablo está haciéndoles ver a estos cristianos que ustedes necesitan ponerse el calzado del evangelio. Es necesario para la guerra espiritual. Y eso es lo que nos está dando él en el versículo 15. Pero eso nos hace preguntar algo muy importante. Se refiere Pablo cuando habla de la disposición dada por el evangelio de la paz. ¿Se está refiriendo él a la paz que nosotros como cristianos experimentamos, la paz de Dios? ¿O se está refiriendo a ponernos este calzado del evangelio para que podamos proclamar esa paz de Dios a otros? Otra manera de verlo es ponte estos zapatos para tu beneficio o póntelo para el beneficio de otros.
Si lo vemos desde el punto de vista gramático o el contexto o el flujo de sus pensamientos, de lo que quiere decir, parece que pudiéramos decir que estuviera hablando de la paz de Dios que recibimos del Evangelio, porque recibimos la paz de Dios y tendremos paz con Dios. Pero la realidad es que estamos en guerra espiritual. La Nueva Traducción Viviente captura este entendimiento del versículo 15 y lo traduce de esta manera. Pónganse como calzado la paz que viene de la buena noticia a fin de que estar completamente preparados. Esa sería la primera forma en la que pudiéramos entender para nuestro beneficio. Al principio en Efesios, Pablo dice mucho sobre el Evangelio de la Paz, que continúa apoyando esta interpretación. La iglesia en Efeso es principalmente gentil, no son judíos, y le estás escribiendo para recordarles quiénes eran ellos antes de Jesucristo. Le está diciendo, recuerda quién era. Tú solías estar muerto en tus pecados. El juicio de Dios estaba sobre ti. Eras hostil contra Dios. Tú odiabas a Dios. Y también odiabas a tus prójimos, los judíos. Y ahora, de repente, la luz del Evangelio irrumpió en las tinieblas. La luz irrumpe en las tinieblas. Vamos al capítulo 2 de Efesios 2:13. Quiero que veas que 3 veces en este pasaje la palabra paz aparece en este pasaje de Efesios 2:13-17. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido cercados, hablando de los judíos, ustedes antes estaban muy lejos, no conocían a Dios, no conocían las Escrituras, estaban alejados, han sido cercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De 2 pueblos hizo uno solo al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los 2 pueblos una nueva comunidad, haciendo la paz, y para conciliar con Dios a los 2 en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Y Él vino a ustedes y que estaban lejos y les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca, es decir, a los judíos. Esto es impresionante. 3 veces la palabra paz, Pablo la dice en este pasaje. Habla de paz. Tenemos paz primero con Dios y luego paz unos con otros. Primero Pablo habla de la hostilidad vertical que teníamos con Dios, porque éramos caídos y nos habíamos rebelado. Había hostilidad entre Dios y nosotros, y esa ira estaba sobre nosotros. Pero entonces Dios hizo algo. Dios vino como una persona. Jesucristo, el Hijo Eterno, que nació en el mundo, y Jesús vive la vida perfecta y luego va a la cruz, y en la cruz la hostilidad de Dios contra los pecadores es satisfecha. En la cruz Cristo mató la hostilidad entre Dios y el hombre. La ira de Dios estaba apuntándonos directamente a nosotros. Y Jesucristo se interpuso entre nosotros y Dios para que entonces ahora toda la ira de Dios justa por nuestro pecado pueda ser satisfecha en Jesucristo. Y como Jesús se interpuso y absorbió toda esa ira por nuestro pecado, ahora esa hostilidad no existe, ya se ha ido, no existe. Y ahora podemos tener paz con Dios, paz vertical a través de Cristo. Nuestro pecado ahora no solamente es expiado y está pagado, sino que ahora tenemos la perfecta justicia de Cristo. Por fe estamos envueltos en la justicia de Cristo. Cubre nuestra culpa, nuestra vergüenza. El cristiano no es aceptado por sus propios esfuerzos morales. No vas a ser aceptado porque trates mucho de ser bueno.
la justicia de Cristo es ahora nuestra por la fe, y esa es la reconciliación vertical. La sangre de Cristo es tan poderosa que no solamente que fluye verticalmente, también la sangre de Cristo fluye horizontalmente. En el primer siglo, la animosidad más intensa entre gentiles y judíos. Y ahora en el Evangelio, Jesús muere no solamente por los judíos, sino por los también por los gentiles. Y ahora tenemos paz para con Dios, pero esa misma sangre de Cristo, esa misma reconciliación también es horizontal para todos los enemigos étnicos que eran los gentiles y los judíos, y ahora se convierten en una familia multiétnica, que ahora pueden ir a la iglesia juntos. En una de las muestras más impresionantes de unidad en el mundo. Ellos nunca habían visto algo como eso. Judíos y gentiles, hermanos y hermanas en Cristo, reuniéndose como la familia multiétnica de Dios. Y esa misma reconciliación está también, que estuvo en el primer siglo, está en el siglo XX. Y esa misma reconciliación tiene el mismo poder para reconciliar a gente en el siglo XX. Los árabes y los israelitas pueden ser hermanos y hermanas en Cristo. Indios y pakistaníes por igual. Ucranianos y rusos pueden ser hermanos en Cristo. Y los blancos y los negros en Sudáfrica pueden ser hermanos en Cristo y adorar al Señor Jesucristo juntos. ¿Quieres una bendición? Mira a tu alrededor. Mira el cuerpo de Cristo radical que la sangre de Cristo compró. No fue un movimiento social, no hubo un seminario de gentileza. Nada de esto, ni speeches políticos pueden lograr lo que el Evangelio puede lograr, de traer paz con Dios y también paz unos con otros de manera horizontal. Pero como la iglesia que ha sido comprada con sangre, estamos en una guerra espiritual. Y Satanás tiene engaños para sembrar semillas de discordia, conflicto, caos. Y podemos estar tan temerosos y podemos paralizarnos con ansiedad al ver la guerra espiritual. Y Pablo les está diciendo, ustedes tienen que ponerte el calzado del Evangelio. No solamente tienes la paz con Dios, sino la paz en Dios, la paz de Dios en ti, viviendo en ti, y puedes experimentar esta paz. Porque cuando tienes paz con Dios, tienes la paz de Dios permanente en ti. A través de las circunstancias, puedes estar en el medio de una tormenta espiritual, en la peor batalla, pero si tienes la paz de Dios, trasciende todas las circunstancias. Esa es la paz de la que habla Pablo. Nos está recordando de cuán bendecidos son en Cristo. Tú que solías ser un pecador, ahora eres adoptado en su familia. Tienes una herencia eterna en Jesucristo. Y eso es algo que el Satanás jamás puede quitarte. Discúlpenme. También tenemos esperanza del cielo. Tenemos la esperanza del cielo, no solamente de eso, sino de el cielo nuevo y tierra nueva en Jesucristo. Tenemos paz, porque sabemos a dónde vamos. Un día ya no habrá muerte, no habrá más dolor, no sufrimiento, no hay más tristeza, lágrimas, no más pecado. Y en tu peor día, todavía puedes experimentar la paz de Dios.
sabiendo que Jesucristo ya ha comprado eso para nosotros. Para el cristiano, cuando todo sale mal, podemos recordar aquel himno que dice que cuando todo está en caos a nuestro alrededor, Él es nuestra esperanza. Si tú aún no crees en Cristo, quiero invitarte a que tengas un momento emocional, honesto. Quizás estás hasta aquí porque sabes que no tienes esa paz y estás buscando paz en otros lugares en el mundo, pero no tienes paz dentro de ti. Cuando ese bono que te dan en el trabajo es tan bueno, es emocionante, pero no te da paz. Cuando estás en esa aplicación en tu teléfono y estás cambiando entre aplicaciones, estás buscando tener un buen tiempo, pero tú sabes que no te va a dar paz verdadera. Tú sabes dentro de ti que hay un problema, que hay algo mal dentro de ti. Te sientes enfermo, pero nadie te está dando un diagnóstico. Quizás por eso estás aquí hoy. No soy un doctor, pero te puedo dar un diagnóstico espiritual. Se llama separación de Dios, causada por tu pecado. Esa es la enfermedad espiritual que todo ser humano experimenta. Separación de Dios, causada por el pecado. Y si tú quieres experimentar este tipo de paz, que no está atada a tus circunstancias, si quieres tener paz en medio de tu circunstancia, de tu tormenta, tú primero tienes que tener paz con Dios, reconciliación con Él, a través de la obra terminada de Cristo. Mirar a Jesucristo en la cruz y aceptarlo a Él para ser aceptado por Dios. Pablo está hablando de guerra espiritual y quiere decirle a la iglesia de Chesterville de que se permanezca firme y tienen que ponerse el calzado del evangelio de la paz para poder permanecer, para poder estar firmes. Creo que eso es lo que quiere decir en este contexto, pero recuerda que Pablo no se inventó esto. Él lo está tomando del Antiguo Testamento y en esta ilustración de poner la disposición del calzado del evangelio, de traer paz, eso viene de Isaías 52. El profeta Isaías estaba escribiendo en el siglo 8 a.C., porque los judíos se habían apartado de Dios, estaban lejos de Dios, habían seguido dioses falsos, ídolos de las demás naciones, y están en una circunstancia donde geopolíticamente no están bien, y en vez de clamar a Dios, ellos hacen arreglos políticos con otras naciones y están viviendo en constante terror. Tienen ansiedad. Tienen temor de que los asirios, el reino asirio o el reino egipcio vaya a destruirlos. Y en Isaías 52, él da esta imagen de que la gente de Israel se están escondiendo detrás de los muros de Jerusalén y los atalayas están en las murallas mirando al horizonte a ver si pueden ver a los enemigos invadiendo. Y entonces Isaías escribe esto, 52:7. Entonces ahora estos atalayas que están en las murallas se van a convertir en heraldos de esperanza, proclamadores de la paz. Mira esto. Cuán hermosos son los montes de los pies del que trae buenas nuevas, los pies del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que anuncia salvación, del que le dice a Sión, tu Dios, a Israel, a Jerusalén, tu Dios reina. Tus atalayas dejan oír su voz, al unísono lanzan voces de júbilo, con sus propios ojos ven que el Señor vuelve a Sión. Paramos de Jerusalén, canten alabanza y alégrense a una voz. El Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones. Eso es Dios mostrando sus músculos.
Su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Estos proclamadores de paz anuncian 3 cosas en Isaías 52. Número 1, le están diciendo a Israel, tu Dios reina. No los dioses falsos de Asiria o Egipto, ni los ídolos de Egipto, sino tu Dios, el Dios de Israel, reina. Y el número 2 están diciendo, el Señor vuelve a Sión, viene para consolar y redimir a su pueblo Israel. Viene a traer salvación. Y número 3, estos mensajeros están diciendo que la salvación de Dios no solamente será vista por todas las naciones, sino que va a demostrar, va a fluir a todas las naciones, sino va a ser impresionante para los israelitas de esa época. Espera, tú dices que la salvación va a fluir a los asirios, a los egiptos. Eso sería como decirle a alguien, a un cristiano, decirle a un cristiano moderno, la salvación va a fluir a los nazis o a los comunistas de Rusia. O la salvación de Dios en Cristo va a alcanzar a los yihadis. Va a llegar a la oscuridad de Corea del Norte. Eso, así de radical es ese mensaje. Dios reina, Él trae salvación y esa salvación va a alcanzar a todas las naciones, incluso a los peores enemigos de Israel. Es muy importante reconocer que la única otra parte en la Biblia que habla de pies, buenas noticias y paz, fuera de Efesios 6, es Isaías 52. Y ese capítulo trata de ir y proclamar el mensaje del Evangelio de la Paz. Si Pablo está haciendo referencia a Isaías 52, entonces eso quiere decir que las botas de las que Pablo habla, no solamente para ponérnoslas, sino para ir y anunciar ese mensaje, para ir a proclamar la esperanza del Evangelio, de tener paz con Dios a través de Jesucristo. Isaías 52, si hacemos buena teología, nos señala, apunta a un mensajero mucho mayor, a un mensajero supremo, un mensajero, un heraldo de esperanza que proclama la paz. Y su nombre es Jesucristo. Él es el Hijo de Dios y vino en la carne. Dios entró en la carne, en el mundo, a través de su vida perfecta, a través de su expiación por el pecado en la cruz. Ahora podemos experimentar paz con Dios. Si piensas del mensaje, si piensas sobre el mensaje de Jesús, básicamente sigue el mismo esquema de este mensaje de Isaías 52. Jesús viene y dice, soy Dios, soy el yo soy y reinaré para siempre. He venido a confortar, a redimir, he venido a rescatar, he venido a salvar. Mira la cruz, mira a mi muerte en tu lugar, mira mi justicia, no la tuya, y tú puedes ser salvo de tus pecados. ¿Y cuál es el último mensaje que Jesús comparte con sus discípulos antes de la resurrección? Después de la resurrección, ve y vayan y hagan discípulos. Enséñenles todo lo que les he enseñado. Enséñenles a obedecer todo lo que les he enseñado. Vayan a las naciones. Y eso es lo que la iglesia ha estado haciendo por 2000 años. Este es el mensaje de Jesús. El mismo mensaje de Isaías 52. Y es nuestro mensaje hoy. Mira, tú pudieras también traducir ese pasaje de Efesios 6:15. A modo de calzado, alístense para predicar la buena noticia de la paz con Dios. Y esto confirma lo que Pablo dice en Romanos 10. Este pasaje famoso, empezando en el verso 9,
que dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si lo crees en tu corazón que Él fue levantado de los muertos, entonces tú vas a ser salvo. Y eso es lo que viene justo después de eso en Romano 10. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. La iglesia aquí en Estados Unidos, somos muy buenos para tener atalayas en las murallas. Estamos mirando la cultura y para evitar que la heresía y los falsos maestros entren a la iglesia, los atalayas ayudan a identificar las mentiras y muchos atalayas son muy buenos a hacer atalayas, pero se les olvida que también son comisionados. Están comisionados por Cristo para también ser mensajeros de esperanza, que proclaman la paz de Dios a través de Cristo. Y de eso se trata este verano. Estamos muy emocionados porque el Señor nos dio favor y nos dio acceso para hacer ministerio allá en la base. Por eso es que Fellowship Cross Point es for Falcon Court North, en la comunidad del McGuire de la base militar. Y Dios ha abierto una puerta para que podamos ir y podamos ministrar en este verano. Y mira cuán hermosos son los pies de los 40 voluntarios que van a ir y a acondicionar todo para ministrar en junio 14. Cuán hermosos son los pies de esos hermanos fieles de aquí de Cross Point que van a ministrar de manera gratuita y libre. Cuán hermosos son los pies de los que van a trabajar en el campamento de niños. No solamente niños de aquí de la iglesia, sino niños que vienen de la base. Van a escuchar de Cristo. Cuán hermosos son los pies de esos voluntarios que van a estar sirviendo en el campamento deportivo, ayudando a niños de edad de middle school, de escuela media y primaria. Y bendecidos, cuán hermosos son los pies de esos que van a construir las tiendas y habilitar todo para estos eventos. Cuán hermosos son sus pies que proclaman las buenas noticias de Jesucristo. La realidad es que estamos en una guerra espiritual. Como cristianos tenemos paz con Dios y tenemos la paz de Dios para que podamos experimentar la paz en medio de la guerra espiritual. Pero tenemos que colocarnos esos tacos de fútbol para que nos ayuden a tener tracción en este terreno resbaladizo y secular de nuestra cultura. Has probablemente escuchado mucho sobre la secularización de la cultura. Esta era de secularismo básicamente ha cortado a Dios, ha eliminado a Dios de la sociedad. Vivimos en una cultura en la que la gente regularmente no asume que Dios no existe. Eso es lo que significa secularismo. El sociólogo Charles Taylor habla del marco inminente, de que solamente ven lo que está al lado de ellos, lo que está enfrente de ellos. No hay nada eterno, no hay nada que trasciende, sino que solamente ven lo que está enfrente de ellos. Vivimos en una era secular. Y mira cuánto nuestra cultura ha cambiado en los últimos 25 años, desde el 2000 al 2025. Dame un ejemplo rapidito. Si vamos al 11 de septiembre del 2001, cuando los terroristas provocaron la catástrofe, entonces los New Yorkers, la gente de Nueva York, en ese momento preguntaba, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo Dios permitió que eso sucediera? Y entonces en el 2008, el colapso financiero
y crisis financiera del 2008. Incluso la gente en Wall Street estaba diciendo, ¿está Dios castigándonos? ¿Estamos siendo castigados por nuestra codicia colectiva? Y cuando vino el huracán Sandy en el 2012, que destruyó toda la costa de Brooklyn, de la costa de New Jersey, entonces la gente estaba clamando, ¿por qué permitió Dios esto? ¿Por qué lo hace? La gente se volvieron en contra de Dios, maldijeron a Dios, pero reconocieron su existencia. Y gracias a ello pudimos introducirnos y dar apología de lo que Dios, de cómo responder a estas preguntas que la gente se hacía, porque había un conocimiento común de que el Dios existía. Entonces, si vamos de 2012 al 2020, cuando vino COVID, vivimos a través de una pandemia. En la época de la Biblia, esto hubiese sido llamado una plaga. Y durante una plaga la gente debía clamar a Dios, arrepentirse, clamar a Dios. Pero nadie mencionó a Dios. Nadie mencionó a Dios. Nadie clamaba a Dios para que lo salvara. ¿Sabes que sí escuchamos mucho? La ciencia nos salvará. La vacuna nos salvará. Ni una palabra sobre Dios. Y en esa misma época había mucha agitación social y mucha ira por el movimiento de Black Lives Matter. Nadie mencionaba a Dios, nadie buscaba a Dios para justicia. Nunca pidieron que Dios los rescatara, sino que estaban buscando la política, miraban a la política para los cambios. Si cambiamos a este político, si cambiamos el régimen, entonces esto se va a arreglar. Pero nosotros estamos llamados a traer el mismo mensaje de Isaías 52, el mensaje del Evangelio, el mismo mensaje, ese mensaje, y tenemos que aprender a comunicarlo y aplicarlos a esos puntos neurálgicos en nuestra cultura. Cientos de miles de personas estaban marchando por paz. Teníamos muchos estudiantes en los campus universitarios pidiendo paz, clamando por paz entre el conflicto Israel pero ellos mismos no tienen esa paz. Estaban clamando por esa paz. Pero hay una paz que podemos experimentar. Es la paz de Dios, que solamente viene cuando tenemos paz con Dios. Así que ese es nuestro mensaje. El Dios de la Biblia, el Dios verdadero reina. No los dioses falsos de la cultura, ni los ídolos. El dinero nunca te dará paz. Ninguna experiencia sexual te dará paz. Ninguna promoción de trabajo te va a dar paz, ni ningún bonus, ni ningún partido político, ni régimen. Jamás te dará una paz que dure y permanezca. Solamente Jesucristo puede. Jesucristo vino, murió, vivió y resucitó por nosotros para reconciliarnos con el Padre, y tenemos la paz de Dios y ser reconciliados con los demás. Y esta paz no es para un grupo de personas, no es para un país, sino que Jesús está llamando a gente de toda lengua, tribu y nación. Y a través del poder de la sangre de Cristo, podemos experimentar paz con Dios y unos con otros. Es una paz multiétnica que tenemos en la iglesia. Y nunca puedes encontrar esa paz a través de un movimiento social o político. Señora, a medida que nos preparamos para tomar comunión en el día de hoy, te damos gracias por la paz que tenemos en Cristo. Ayúdanos a ponernos esta paz. Ayúdanos a usar este calzado del Evangelio de la paz. Y envía a aquellos
para que sean proclamadores de la paz a los que no te conocen. Ayúdanos a ver la belleza, la hermosura de la diversidad de esta iglesia. Gracias por el Evangelio. Gracias por la paz que tenemos, que no está ligada a nuestras circunstancias, sino que permanece todas las batallas en la guerra espiritual. En el nombre de Jesús. Amén.